Hola, mi nombre es Adriana Elizabeth Hernández Garza y soy estudiante de la licenciatura en español de la Escuela Normal Superior de Coahuila. Actualmente estoy cursando la materia de diversidad lingüística intercultural. Esta entrevista está dirigida por el poeta Fernando Trejo y la maestra doctora Mercedes Guadalupe Luna Fuentes, quien nos brindan esta oportunidad de conocer más sobre la poesía en lenguas indígenas y su importancia cultural. Es un honor para mí poder llevar a cabo esta charla, en la que buscamos conocer más sobre el trabajo del poeta Antonio Guzmán Gómez y su contribución de la preservación de la lengua celta. Antes de comenzar con la entrevista, me gustaría compartir una breve reseña sobre el poeta Antonio Guzmán Gómez, quien es el protagonista de esta charla. Antonio Guzmán Gómez es un destacado poeta, escritor y defensor de las lenguas indígenas de México, particularmente el Zetla, lengua originaria de Chiapas. A lo largo de su carrera ha dedicado su trabajo a preservar y promover la riqueza cultural y lingüística de las comunidades indígenas a través de la poesía. Su obra se caracteriza por una profunda conexión con la naturaleza, la identidad cultural y la cosmovisión de su pueblo. Entre sus obras más conocidas se encuentra Vivir como fuego, Los sueños de un colibrí, que han sido aclamadas por su belleza literaria y por su compromiso con la lengua celta. Además, Antonio ha sido un activo defensor de la educación bilingüe y la integración de las lenguas indígenas en los espacios académicos y culturales. Hoy tenemos la oportunidad de conocer más sobre su vida, su trabajo y su visión sobre la poesía y la preservación cultural. Hola Adriana, me da mucho gusto pues saber de ti, saber de la maestra Mercedes Luna y pues bueno, pues gracias por escribirme y gracias también por decir que parezco una persona preparada, la verdad que muchos me lo han dicho, pero voy a ir contestando uno por uno tus preguntas, quizás vaya yo a entrecortar el audio. Y pues bueno, voy a contestar la primera pregunta que dice, ¿qué te inspira a escribir? Pues bueno, hay muchas razones. Primera es que uno como persona siempre tiene uno como la necesidad de ser escuchado, de expresar sentimientos que a veces no se pueden expresar con simples palabras, por decirlo así. Simples palabras me refiero al lenguaje cotidiano que nosotros utilizamos para comunicarnos en el día a día, en la vida cotidiana, y expresar una idea más compleja es a través de la poesía. Y nosotros podemos tocar el alma de las personas con la poesía. Entonces eso es una de las razones de por qué de alguna manera me gusta escribir, me inspiro a escribir. Entonces, pero hay muchas razones. Otra de ellas es que la poesía siempre rompe la cotidianidad que el sistema social nos impone. Por ejemplo, yo trabajo en unas oficinas, o sea, estoy muy consciente de que en ese trabajo, o sea, todo es burocrático, son trámites que son muy engorrosos y toda esta cuestión, pero lo tengo que hacer porque de alguna manera uno tiene que trabajar, vivir de algo, tener un sueldo como todos, ¿no? Pero la poesía, la escritura rompe con esa cotidianidad, con ese aburrimiento que la vida social nos impone. Entonces la escritura a mí me ha ayudado en muchas cuestiones también, en muchas cosas que son muy difíciles. Uno como ser humano se enfrenta a muchos problemas de carácter personal, de carácter social, ¿no? Pero también la escritura me ha servido como un canal de desfogue. Entonces, para mí la escritura ha sido muy importante en ese sentido, ¿no? En ese sentido, por eso me gusta mucho escribir, pero principalmente por hablar, por decir algo, por comunicar algo a través de la poesía.
Eso sería la primera pregunta en donde tú dices, ¿qué te inspira a escribir? La siguiente pregunta que dice, ¿cómo surge la idea de tus poemas más representativos? Quizás en las obras que yo he publicado, algún poema muy representativo, quizás no haya tanto así tan representativo. Digamos que de alguna manera todos los poemas que yo he trabajado y he publicado en libros, los tengo muy bien tallereados, los hago lo mejor que yo pueda y y el detalle es que ya en el momento de la escritura ya van saliendo de acuerdo a cómo los voy a ir tallereando y corrigiendo en el caso de los textos. Pero sí, ciertamente hay algunos poemas que me gustan y hay otros poemas que no me gustan. Por ejemplo, a mí me han invitado a lecturas literarias que prefiero leer algunas y otras no, por ejemplo, ¿no? Pero siempre he tenido el cuidado de escribir muy bien los textos. O sea, desde mi punto de vista, no tengo algún poema así muy representativo, pero sí hay algunas que me gustan más. Por ejemplo, en un libro que se llama Espíritu Jaguar, que en celtal se dice jaguar, espíritu jaguar. Hay algunos poemas que me gustan mucho ahí, pero igual creo que no son muy representativos. En la siguiente pregunta que tú dices, tus obras como Kushinel Vitilkaj, Vivir como Fuego y Tsunun, Los sueños del colibrí, celebran la riqueza lingüística de Chiapas. ¿Por qué es tan importante para ti escribir en celtal? Para mí escribir en celtal, sí, es muy importante, muy, muy, muy importante. Lo que pasa que aquí en Chiapas existen 12 lenguas. Por ejemplo, está el que yo hablo, que es el celtal, pero también está el tzotzil, el tojolabal, el mam, el chol, el zoque, el canjobal, entre ellas, ¿no? Y en el caso de Chiapas, nosotros hemos vivido una historia muy complicada, muy compleja. Incluso en 1994 hubo un movimiento que se le llamó el EZLN. Los conflictos aquí en Chiapas han sido muy fuertes y entonces de alguna manera hemos pasado discriminación, racismo, y el hecho de escribir en la lengua tzeltal para mí es muy importante porque, bueno, como tú sabrás, seguramente cuando una lengua comienza a escribirse, es muy difícil que desaparezca. Por ejemplo, aquí en Chiapas hay lenguas que están en peligro de desaparecer. Una de ellas es una lengua que se llama lacandón. Esta lengua está desapareciendo porque los hablantes no lo escriben. Hay otra lengua también que se llama mocho. Igual esa lengua está por desaparecer porque igual los hablantes tampoco lo escriben. Pero en el caso del celtal que yo hablo, en el caso de la lengua celtal que yo hablo, sí, afortunadamente hay muchos hablantes, incluso hay otros escritores en lengua celtal aparte de mí, hay varios poetas, hay mujeres poetas también, otros amigos que son escritores en lengua celtal. Entonces, afortunadamente en ese sentido, la lengua celtal no está en peligro de desaparecer. Pero sí, sí hemos tenido la conciencia de que cuando una lengua empieza a reflexionarse a sí misma y empieza a escribirse, adquiere más complejidad. Cuando uno comienza a estudiar la estructura de la lengua, pues se preserva mejor, ¿no? Se preserva mejor. Cuando se reflexiona y se estudia, la lengua se vuelve más rica, ¿no? Es como reflexionarse a sí mismo cuando uno empieza a reflexionarse sobre la lengua. Por eso para mí es muy importante escribir en celtal, que realmente también antes no lo veía yo así, porque como te comentaba yo hace rato, en mi caso a mí me discriminaron mucho también aquí en Chiapas, me discriminaron bastante, me dijeron cosas así como que muy feas. Entonces como que de alguna manera también eso fue una motivación de escribir en celtal. Y pues bueno, eso sería en esta parte de la pregunta. Voy a contestar la otra pregunta donde dices, ¿qué significa para ti ser un defensor de las lenguas indígenas a través de tu poesía? Eh, pues bueno, para mí ser defensor de las lenguas indígenas a través de la poesía
Primeramente, eh, hay que ver un poco como la calidad de los poemas que uno escribe, porque también ciertamente hay personas que han querido escribir en la lengua, pero desafortunadamente son muy descuidados. Y entonces la lengua, en ese sentido, cuando no está bien cuidado, cuando no tiene una intención estética, pierde fuerza la lengua también, igual pierde un poquito de legitimidad, por decirlo así. De por sí que estas lenguas indígenas han sido muy discriminadas, como que se han visto como menores a comparación de la lengua castellana, la lengua española. Y cuando un hablante lo quiere escribir pero no lo hace bien, también pierde cierta seriedad, cierto prestigio la lengua. Por eso yo siento que ser defensor de las lenguas indígenas, en este caso el celtal, hay que conocerlo muy bien, trabajarlo muy bien. La lengua, como la lengua para escribirse en poesía, uno tiene que conocer su ritmo, su música, su estructura gramatical. Y entonces todos esos conocimientos técnicos hay que pasarlos a un lenguaje poético y eso le da mucha fuerza a la poesía. La otra pregunta que tú dices, donde dices, muchos lectores encuentran una conexión profunda con la naturaleza en tu poesía. ¿Cómo describirías tu estilo poético? Esa pregunta de cómo describiría yo mi estilo poético es una pregunta muy, muy difícil de contestar, porque en el mundo literario, en el ambiente literario, un estilo se comienza a describir mucho después. A veces hay escritores que comienzan a descubrir o a conocer su estilo literario ya después de haber publicado 5 o 6 libros, por ejemplo, no encuentran su propia voz, su propio estilo, que es inconfundible y único en el ambiente, en el mundo literario, ¿no? O sea, no hay, por ejemplo, dos Homeros, por ejemplo, en la historia de la literatura, no hay dos Octavios Paz que se parezcan, o sea, un estilo literario es totalmente única e inconfundible. Y sin embargo, cuando uno empieza a escribir, a veces uno empieza a imitar a otros escritores. Muchos de los jóvenes que comienzan a escribir imitan, por ejemplo, a Mario Benedetti, por ejemplo, a Jaime Sabines, o por ejemplo a Rosario Castellanos, que son los escritores que son aquí de Chiapas, pero por ejemplo podemos hablar de otros escritores, por ejemplo, no sé, Gilberto Owen, por ejemplo, ¿no? O muchos han querido copiar la forma de escribir de Mario Benedetti. Pero cuando uno hace eso, quiere decir que uno todavía no tiene un lenguaje propio, que todavía uno no tiene un estilo propio. Pero eso es algo natural y es algo necesario que pasa cuando uno empieza a escribir, porque uno todavía no encuentra esa voz poética que uno quisiera encontrar, ¿no? En mi caso, todavía sigo buscando mi estilo literario, mi estilo poético, para tener una voz única también. O sea, yo sé que eso es un proceso. Entonces, realmente es una pregunta muy, 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 muy complicada de responder esta parte del estilo poético. La siguiente pregunta dice, ¿qué elementos de la naturaleza son recurrentes en tus obras y por qué? Este, lo que pasa que nosotros como gente indígena, por decirlo así, nosotros estamos muy vinculados con la naturaleza. Una de las tradiciones fuertes aquí en Chiapas, por ejemplo, una de las tradiciones muy fuertes es que, por ejemplo, el 3 de mayo, muchas comunidades van a las montañas y le rezan a la montaña, donde le piden agua, lluvia y buena cosecha para que crezca bien el maíz, o sea, que crezca bien el maíz. Entonces, todos esos elementos naturales que son parte de mi vida o de mi cultura, algunos de los elementos naturales que están presentes en los libros que yo escribo es, por ejemplo, el viento, el agua, la lluvia, el relámpago. Son todos esos elementos naturales que están en la poesía, pero sobre todo porque nuestra cultura es algo muy natural.
estar en ese mundo, en ese mundo. Pero sí, esos son los elementos de la naturaleza que están muy presentes en la poesía que yo escribo. La siguiente pregunta es, ¿hay autores tanto de la literatura indígena como de otros movimientos literarios que hayan influido en tu obra o que admires particularmente? ¿Cómo se reflejan esas influencias en tu escritura? Este, en literatura indígena no hay un escritor que admire así mucho, 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 ¿no? Hay un poeta que se llama, es un poeta guatemalteco que se llama Humberto Acabal, que quizás él es uno de los poetas que me ha gustado en la manera en cómo escribe. Y de alguna manera, bueno, en el caso de Humberto Acabal, en su lenguaje literario, en su poesía, utiliza muchas imágenes poéticas. Su ritmo en ese sentido es muy lento, por decirlo así. Es muy lento, pero es muy dinámico por las imágenes, por las estructuras arquitectónicas que construyen la mente cuando uno lee los poemas. A diferencia de los poemas de largo aliento, que por ejemplo en el caso de Humberto Acabal no escribió poemas largos, sino que son poemas muy cortos, que bueno, que cada uno de estos tipos de poemas tienen sus propias características por los ritmos. Entonces, digamos que uno de los escritores que de alguna manera me ha gustado cómo escribe es Humberto Acabal. Igual puedes buscar en internet algunos poemas de él, son poemas muy breves. También habla mucho de la naturaleza, este poeta. Y en el caso de otros escritores también, uno de los grupos literarios o movimientos literarios que me ha gustado mucho, que me ha llamado mucho la atención y que de alguna manera los he leído mucho, es un grupo de poetas que le llaman los contemporáneos, seguramente los has escuchado, donde está José Gorostiza, por ejemplo, Carlos Pellicer, Javier Villaurrutia, incluso Gilberto Owen, que forma parte de ese grupo literario. Entonces, particularmente me ha gustado mucho ese estilo, mucho esa manera de cómo ellos escriben. Por ejemplo, este grupo literario fueron influenciados mucho por los franceses también, y incluso a ellos se les acusó como que como poetas que no formaban parte de la nacionalidad mexicana por el estilo que ellos empezaron a escribir, pero que afortunadamente en la actualidad se les ha revalorado, las obras de ellos se les está estudiando. Y bueno, también yo me he dedicado un poco a estos autores, sobre todo, por ejemplo, la poesía de este poema que se llama, este poema de largo aliento que se llama Muerte sin fin, y Carlos Pellicer también, que es uno de mis poetas favoritos de ese grupo de los contemporáneos. Y pues bueno, de alguna manera ellos han influido, pero yo creo que de los que han influido más en mí es este poeta Carlos Pellicer. Carlos Pellicer por la manera en cómo escribe. Y la otra pregunta dice, ¿cómo se reflejan esas influencias en tu escritura? Pues bueno, en el caso de Carlos Pellicer también utiliza muchas imágenes, muchos ritmos muy altos, ritmos muy sostenidos, y sobre todo porque él utiliza mucho la yuxtaposición de las ideas en el tipo de estrofas de sus poemas. Entonces, de alguna manera, trato de hacer estas yuxtaposiciones en mis poemas también. Igual en el caso de los haikus que he escrito, trato de utilizar estas yuxtaposiciones, ¿no? De las ideas, es decir, ideas contrarias para que se formen una idea, ¿no? Es como esta parte dialéctica, ¿no? De esta parte de la tesis, antítesis y la síntesis, ¿no? Eso es de alguna manera es que han influenciado en mí eso es de la manera en que se reflejan estas lecturas que he hecho de ellos. La otra pregunta que dice, la poesía indígena ha jugado un papel importante en la preservación cultural. ¿Cómo ves el papel de la poesía en la lucha por la identidad y la preservación de las lenguas indígenas?
La lucha por la identidad. Sí, no, yo creo que ha sido muy importante la literatura. Bueno, sobre todo porque aquí en Chiapas, como te comentaba yo al principio, hay 12 lenguas indígenas o lenguas mayas que también así son conocidas. Entonces, por ejemplo, cada escritor tiene por ejemplo, en lengua tzeltal hay más de 8 poetas, hay novelistas, también hay ensayistas, pero por ejemplo, hay otro grupo lingüístico aquí en Chiapas que es el Tzotzil y también tienen sus poetas, sus escritores. Y entonces de alguna manera eso nos va marcando también a nosotros. Por ejemplo, todos saben, por ejemplo, aquí en Chiapas, en el ambiente literario, todos saben que hay más o menos 8 poetas, por ejemplo, ¿no? Y la manera en cómo se pronuncian las palabras, saben que somos hablantes de lengua tzeltal. Entonces la literatura, de alguna manera, ha sido muy importante en ese sentido porque cuando uno empieza a escribir, hay lectores, hay algunos que los leen, pero también lo que quiero comentarte es que acá en Chiapas, o sea, no estamos acostumbrados a leer, no leemos libros, somos muy perezosos en ese sentido, culturalmente también, desafortunadamente. Pero la literatura en lenguas indígenas, ahí va en camino, ¿no? Ahí va en camino y que ha marcado mucho la identidad de la, de las culturas a las que formamos parte nosotros. Y como te comentaba yo al principio, la poesía preserva las lenguas, ¿no? Las lenguas que se escriben. Por ejemplo, un ejemplo que yo podría darte, que seguramente tú lo sabes, por ejemplo, Homero, que tú sabes que escribió la Guerra de Troya. Y este gran poema épico narrativo, pues ha sido traducido en muchas lenguas, ¿no? En casi todas las lenguas que tienen una tradición literaria. Y gracias a la escritura y a las traducciones que se ha hecho, esa obra literaria no ha desaparecido. Y por lo tanto la lengua no desaparece, aunque no hayan hablantes de esa obra literaria, digamos, ¿no? Sí las hay, pero es muy poco. Entonces, como la escritura preserva las propias lenguas, ¿no? Preservan las propias lenguas. Incluso otro ejemplo que te podría ayudar es el caso de la Biblia. La Biblia ha sido traducida en muchas lenguas también, ¿no? Incluso he leído la Biblia en celtal también, hay en tzotzil, por ejemplo, también, ¿no? Y tú sabes que es una lengua que se escribió pues hace más de 2000 años, ¿no? Pero sin embargo el contenido, los mensajes, las metáforas, los grandes mitos que hay en la Biblia se preservan gracias a la lengua y por lo mismo porque se escriben, ¿no? Preservan las lenguas. La siguiente pregunta dice, como poeta que escribe en una lengua indígena, ¿has enfrentado algún desafío en tu carrera? Sí, como te decía yo hace rato, como escritor en una lengua indígena, pues sí, hemos enfrentado muchas dificultades. Primeramente, pues, sobre la discriminación, que ahorita en la actualidad ya no, o sea, no es tanto, ya no es tan abierto como antes. Cuando yo comencé a escribir la literatura en lenguas indígenas, todavía no se conocía. Anteriormente no era tan fuerte escuchar literatura en lenguas indígenas, no era muy común escuchar poesía en lenguas indígenas. La discriminación era más fuerte, incluso cuando nosotros organizábamos presentaciones de libro con algunos amigos, pues las presentaciones de libro eran muy raras. Hacerlas aquí en el estado de Chiapas era casi como tener que esconderse a escribir, a presentar un libro, a presentar un libro. En la actualidad, pues ya no, ahorita con todo este movimiento que están haciendo el Estado, pues casi diario y en todas partes se están presentando libros, hablando de las tradiciones, hablando de la cultura, que eso no sucedía antes, ¿no? Entonces a mí me tocó un camino medio complicado, o sea, complicado. Y lo otro es que uno no puede vivir, por ejemplo, del arte como en otros países. O sea, uno desearía, por ejemplo, a mí me gustaría que pudiera yo sobrevivir solo de la escritura, pero en un país como el de nosotros, pues no se puede. O sea, un escritor tiene que trabajar de otra cosa para que pueda escribir, porque uno no puede vivir solo de la literatura. O sea, es un país que no se puede sostener por sí mismo todavía.
Entonces, culturalmente quiere decir que todavía estamos muy lejos de alcanzar ese tipo de sostenibilidad para los artistas de un país, no como por ejemplo Italia, Francia, no, qué cosa que México todavía no lo puede hacer. Y lo otro que dices, ¿cómo crees que la poesía puede ayudar a superar barreras en la sociedad contemporánea? Eh, yo siento que con la lectura y que sea una buena escritura. Por ejemplo, bueno, afortunadamente a mí no me ha ido tan mal en ese sentido. Han habido amigos que son hispanohablantes, que no hablan una lengua español, una lengua indígena. Me han dicho que los textos que yo he escrito, me han dicho que les ha gustado. Entonces eso de alguna manera, el hecho de que a alguien le empiece a gustar la forma en cómo uno escribe, pues eso de alguna manera se rompe, ¿no? Digamos, las barreras de la sociedad, entre la sociedad. Por ejemplo, hay personas extranjeras que estudian sobre la literatura aquí en Chiapas y entonces eso de alguna manera va rompiendo también estas barreras entre la sociedad. Por ejemplo, aquí en San Cristóbal, yo vivo en una ciudad que se llama San Cristóbal de las Casas, que es del estado de Chiapas. Estamos en el centro de ese estado y aquí es una zona muy fría, pero la clase política aquí de Chiapas pues era totalmente racista, ¿no? Incluso sigue siendo muy racista, muy racista. Ahorita hacen actividades culturales porque ahorita el Estado Nacional así les están exigiendo y hacen muchas actividades culturales que tiene que ver mucho con la tradición de la cultura indígena. Entonces eso de alguna manera también ha contribuido a romper la barrera de la sociedad. Bueno, el artista siempre forma parte de una sociedad, está dentro de una sociedad, el artista es el reflejo de la sociedad en que vive, el artista es la voz de la comunidad, ¿no? De la sociedad. Entonces, de alguna manera, todo eso contribuye también a romper las barreras de esta división de la que tú hablas. Pero afortunadamente sí, sí, la poesía ha ayudado a hacer eso, a romper esas barreras. La siguiente pregunta es, ¿qué piensas sobre el futuro de la poesía indígena en México? Pues afortunadamente va caminando bien, o sea, todavía no hay una tradición literaria en lenguas indígenas, pero sí va caminando bien. Lo que pasa que los escritores en lenguas indígenas todavía no hemos tenido la capacidad de poder escribir una obra literaria completa, ¿no? De decir que sea poesía indígena. ¿Qué quiero decir con esto? De que muchas personas han publicado libros, pero a veces estos libros no tienen algún detalle, tienen alguna falla, no es un libro completo literariamente hablando, digamos, ¿no? Entonces como que son poemas más sueltos y no tienen una unidad, digamos, ¿no? Como que no hay una planeación de unidad, de ritmo y composición en los libros, sino que parece que los escritores escriben lo que se les va ocurriendo en el camino y al final juntan esas obras, esos que van escribiendo por retazos y quieren formar un libro, ¿no? Entonces se ve rápido esa parte. A eso me refiero cuando todavía no hay una tradición literaria, todavía no hay una consolidación literaria como tal, como una tradición, pero sí se va avanzando, hay buenas obras también, hay buenos poetas. Digamos que cuando publican un libro y en ese libro vienen 50 poemas, de esos 50 poemas, 10 son muy buenos, por decirlo así, pero los otros 40 como que van cojeando. En ese sentido me refiero a que va bien, ¿no? Va bien, pero todavía hace falta muchísimo, ¿no? Y la otra pregunta es, ¿qué crees que hace falta para que más jóvenes se interesen por la poesía en lenguas indígenas? Pues bueno, yo siento que primero hay que acercarle estas obras literarias a los jóvenes hispanohablantes o a los jóvenes que hablan una lengua indígena y hablarles de otra manera sobre las lenguas indígenas, porque también igual una lengua indígena o como cualquier otra lengua también tiene su propia estética,
pero para que encontremos esa parte estética, tienen que tener artistas esa lengua, ¿no? Esas lenguas. Yo creo que hay que fomentar la lectura entre los niños, pero en el caso de Chiapas, te comentaba hace rato que nosotros ocupamos el primer lugar en analfabetismo en el país. Entonces, es una tarea muy difícil, queda mucho por hacer para que los jóvenes se interesen más por la literatura en lenguas indígenas, pero sí, sí se va avanzando, de eso sí estoy seguro. Y la otra pregunta es, dice, sabemos que los poetas tienen distintas formas de conectarse con la inspiración. ¿Tienes algún ritual o proceso específico cuando estás creando un poema? Sí, sí tengo un proceso específico, un ritual. Por ejemplo, yo cuando estoy escribiendo algún texto, algún poema, a veces cuando uno empieza a escribir frente a la hoja en blanco, a veces uno se bloquea, o si no, a veces como que no encuentra uno las palabras o las ideas que uno quiere plasmar en la hoja en blanco. Entonces lo que yo hago es escuchar música, bueno, muchos escuchan música clásica, pero en mi caso yo escucho un grupo de rock progresivo que seguramente lo has de conocer, que es Pink Floyd. Y pues bueno, con esa música de Pink Floyd, cuando siento que ya no puedo y no encuentro y ya no da más vuelta a mi cabeza, para seguir con la escritura, pongo a Pink Floyd, por ejemplo, pongo a Pink Floyd, que es como de cajón para mí esa música. Y pues bueno, tengo que estar solo, tengo que estar en silencio, que nadie me moleste, porque si no, porque lo que pasa que cuando uno tiene las ideas en la cabeza, esas ideas en la cabeza también tienen su propio ritmo en la cabeza. Y si alguien te interrumpe, se rompe el ritmo de las ideas en tu cabeza y entonces ya no puedes escribir, te bloqueas. Entonces, de preferencia, bueno, yo escribo cuando estoy solo, que nadie me hable o que no o que no esté yo escuchando ruidos, por ejemplo. Sí, esa es una de las maneras para hacer el ritual que tú dices, que seguramente cada escritor tiene su propio ritual, ¿no? Seguramente no es la misma de cada uno, ¿no? Y pues bueno, ¿cómo encuentro el momento adecuado para escribir? Es es en la noche, así como a esta hora, por ejemplo, que estoy solo, estoy tranquilo, no hay mucho ruido aquí en las calles, por ejemplo, ¿no? Y esa es la manera de escribir. Y yo creo que es algo natural en todos los escritores que tienen que estar solos, tienen que estar en absoluta soledad para poder escribir. Y pues bueno, la última pregunta donde dice, bueno, las últimas dos preguntas que dices, ¿hay algún proyecto en el que estés trabajando actualmente o algún poema que esperes compartir pronto con tus lectores? Pues sí, ahorita estoy en un proyecto, en un proyecto este año afortunadamente quedé en el Sistema Nacional de Creadores de Arte del CENCA. Y pues bueno, estoy trabajando ahorita en 3 libros. Empezó este año 2005 y termina hasta el 2007 y anualmente tengo que concluir un libro. Y actualmente estoy trabajando en un libro que se llama Teogonía Maya. La cultura maya es una gran cultura como otras culturas. La cultura maya fue una de las 6 civilizaciones que surgieron en la época, bueno, en la historia, ¿no? En la historia, tú sabes que estuvo Egipto, Mesopotamia, y pues bueno, aquí en México estuvo la cultura maya y la cultura azteca, ¿no? Y entonces, esta cultura maya tuvieron sus propios dioses, tienen sus propios dioses, y entonces estoy trabajando sobre los dioses mayas, ahorita en este primer año. Entonces es un gran trabajo, exige mucho, estoy trabajando en eso. Y pues bueno, por el momento compartir algunos poemas por ahora con los lectores. Hasta ahorita no he querido compartir nada porque
como lo que estoy trabajando ahora forma parte de un cuerpo poemático, por decirlo así, si publico uno, digamos que se deforma, digamos, la unidad del poema. Y entonces, por ahora no he pensado en compartir algunos poemas. Tengo poemas sueltos también, pero igual si se da la oportunidad de compartir y publicar algún poema suelto, pues quizás lo haría, porque tengo otros poemas aparte de esos proyectos en el que estoy trabajando. Pero sí, estoy trabajando en 3 libros, que bueno, voy a trabajarlos por año. Y lo otro es cuando tú dices, ¿cómo te gustaría que sea recordada tu obra en el futuro? Me gustaría que fuera recordado como una gran obra, o sea, así como que marcar un antes y un después en la literatura en lenguas indígenas, pero eso va a depender mucho también del tiempo, o sea, la obra literaria es juzgada por el tiempo. Por ejemplo, hay escritores que escriben 2 o 3 libros, pero son olvidados, o sea, la historia no los recuerda, o sea, desaparecen, ¿no? Por varias cosas, ¿no? Quizás igual porque la obra literaria no fue muy buena, porque el tema que se abordó no fue adecuado, o por la forma de escribir no fue adecuado en el momento que le tocó vivir el poeta. Entonces depende de muchos factores que igual, pues uno, bueno, en mi caso yo desearía que fuera recordado como una obra que marque un antes y un después en la literatura en lenguas indígenas, pero eso el tiempo lo dirá, lo va a decir. Y pues bueno, voy a leer 2 poemas, primero al celtal y después al español. El primer poema se llama Saksyamet. Yahkanch la con li tamal kaal, watilos pulpuns kalelal, teslekil kotan yahkakba, tastidel akupal a. Akas la himbels pihil kip, soxtulanil teskalel kip, kato meko shalultale, taach sakubel tekinale. Claro oscuro. Quiero morirme esta tarde bajo el crepúsculo que arde y entregarme sin reproche a las puertas de la noche, que consuma mi destreza y mi noble fortaleza hasta verme renacer de nuevo en su amanecer. El segundo poema se llama Copaye Tasbahtelkinal. Tasvilet Bahtelkinal Copaye, Yasyoms Hamlech Chulchan, Tislekilalte Chul Kayohetik, Soktes Yashal Lumkinal. Eterna palabra. En el vuelo eterno de mi palabra concentro al universo, las purezas de los cantos y la abundancia de la tierra. Gracias. Quiero agradecer profundamente al poeta Antonio Guzmán Gómez por habernos regalado un poco de su tiempo y permitirnos adentrar a un mundo poético, lleno de sensibilidad y compromiso con la lengua celta. Ha sido un verdadero honor escuchar su experiencia y reflexiones sobre la importancia de preservar nuestras lenguas originarias, esas que guardan la esencia y el alma de nuestras culturas. Su trabajo no solo enriquece la literatura, sino que también nos inspira a valorar y proteger aquello que nos define como sociedad. Usted nos transmite una gran pasión por rescatar la identidad lingüística y cultural, algo que no solo es necesario, sino urgente en un mundo tan cambiante como el de hoy. Gracias por recordarnos que nuestras raíces tienen un valor inmenso y que a través de ellas podemos construir un futuro más consciente y conectado con nuestra historia. Le deseo todo el éxito en sus próximos proyectos y que su voz, a través de la poesía, siga resonando en cada rincón del país. Nuevamente, muchísimas gracias por su generosidad y por esta invaluable oportunidad de aprendizaje.